A ver, yo tengo un esquema, ¿cómo se llama? Un itinerario, ya una planeación de cuánto iba a durar esto. Eh, Supuestamente estaba presupuestado 2 meses, pero como hemos dejado de estar dos domingos, y además de eso, estudiando, se han abierto otras cosas que son necesarias de profundizar, como por ejemplo este tema que viene está dentro del tema que venimos trabajando, que es la renovación de la mente. Pero dentro de la renovación de la mente surgió esto que considero es algo que necesitamos profundizar. ¿Por qué? Porque si lo comprendemos, vamos a tener la completa convicción de cómo Dios trabaja en el corazón del hombre. Y es importante, y por eso me tuve que dar a la tarea no de ampliar, sino de detenerme un poquito en esto para que quede completamente claro, porque sé que es confuso, y lo es en el sentido de que si ustedes se dan a la tarea de investigar un poquito, no se quedan con lo que yo les digo, sino que van, investigan, leen, estudian, profundizan, escudriñan, ¿sí? Se van a dar cuenta que esto que estamos hablando es algo que en el contexto de la iglesia y, digámoslo así, de la teología, hay una, ¿cómo se le puede llamar a eso? Posición de unos que piensan que somos tripartitos y otros que piensan que no lo somos. Otros que dicen que solamente son dos, que lo llaman dicotomía y tricotomía. El tema aquí no es debatir si somos o no somos. El tema aquí es qué dice la Biblia. La Biblia tiene unos preceptos y solamente tenemos que ir al original, al idioma original en que se escribió, para poder tener claros esos conceptos, y al tener claros esos conceptos pues ya nos hacemos a la idea. ¿Por qué? Porque haciendo eso vamos a tener la claridad de por qué el corazón es tan importante, y si es tan importante, ¿por qué lo debemos tener sano? ¿Y por qué razón el enemigo siempre nos ha atacado allí? ¿Y por qué razón es que siempre tenemos ese corazón lastimado, dañado? Y por eso Jesús decía muy claramente que el hombre del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Entonces, tratemos hoy de complementar lo que hablábamos el domingo pasado. ¿Qué hablábamos el domingo pasado? Empezamos a hablar de la renovación de la mente, que era importantísimo renovar la mente, y había unos pasajes que estaban. Entonces vamos a hacer en las 2 primeras diapositivas encontraremos un breve resumen para que nos ubiquemos. Me gusta hacer resúmenes de ubicación porque si entro de una a explicar en lo que quedamos, sé que va a haber confusión, pero si empezamos a tener como la línea, pues vamos a poder complementar la información. Entonces, el tema central, o la parte que estamos trabajando, es renovación de la mente para la sanidad interior. Es necesario renovar la mente para que haya sanidad interior, ¿vale? Esta renovación de la mente para que haya sanidad interior va a tener 3 subtemas. El primero es la relación de la mente y el corazón, pero yo no puedo solo relacionar la mente y el corazón, tengo que hablar del ser completo. Por eso empezamos a hablar del alma, el cuerpo y el espíritu. Y esto es lo que vamos a desenmarañar hoy. Luego viene otro tema que es cómo renovamos la mente, porque una cosa es yo decir vamos a renovar la mente, y otra es
Pero ¿cómo la renovamos? O sea, ¿cómo vamos a renovar la mente? Y luego, el poder de la palabra en la renovación de la mente. Son 3 temas que vamos a mirar dentro de esto, pero surgió este, que es importante, y vamos a iniciarlo. Bueno, ustedes saben que 1 Tesalonicenses habla de... ¿Quién tiene? Por ahí me puede buscar 1 Tesalonicenses 5:23. Y mientras lo encontramos, le surgió a José el domingo pasado una pregunta. Me dijo, ¿cómo podríamos graficar el tema de 5:23? 1 Tesalonicenses 5:23. Yo lo tengo. ¿Lo lees, por favor? 5:23. Dice que NBI o Cualquiera. Bueno, lo pongo en el NBI. Dice que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vale. El pasaje es claro. Dice, el mismo Dios de paz, o sea, Dios. Recuerdan que hablábamos de que siempre hay acciones de parte nuestra, pero que en esta ocasión el de la acción es Dios. Dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser. No está diciendo solo el corazón, solo la mente, solo el cuerpo, sino en todo vuestro ser. Y ahí es donde está el dilema del asunto. Todo vuestro ser. Y entonces, ¿qué es todo nuestro ser? José me inquietó en el tema de cómo graficar eso, y yo he estado estudiando cómo hacerlo. Y encontré algunas imágenes que de pronto nos van a ayudar a tener una gráfica de cómo es que estamos compuestos, cómo es todo nuestro ser. Todo nuestro ser, según lo que acabamos de leer, es esto: espíritu, alma y cuerpo. Eso dice ahí en la escritura, ¿cierto? Todo vuestro ser sería eso. Es decir, allí está condensado lo que somos: espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuál es el orden que le da la escritura? Primero el espíritu. ¿Cierto? Luego el alma y por último el cuerpo. Sí, dice, en todo su ser, entonces pone espíritu, alma y cuerpo. No hay nada por casualidad. Y entonces uno dice, alguien que me busque en Génesis 1:27. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. wow. Varón y hembra los creó. Bien. ¿Qué dice? ¿Creó Dios a qué? ¿Al hombre a qué? A su imagen. ¿A qué imagen se está refiriendo? Sí, pero ¿qué otra imagen podríamos hablar? ¿Cómo así que a su imagen? ¿Su imagen del alma? ¿Física? Del espíritu. Del espíritu. Como es Dios. Como es Dios. ¿Qué dijo Jesús que era Dios? En Juan 4:23. Juan 4:23, ¿qué dice? Dios es espíritu. ¿Pero qué quiere decir con palabras para entender qué es Dios? Para allá vamos. Vale, perfecto. Jesús dice, Dios es espíritu. Primera de Tesalonicenses dice que Dios tiene todo nuestro ser, lo quiere santificar en espíritu, alma y cuerpo. Cuando leemos Génesis dice, creó Dios al hombre a su imagen. ¿Qué creó entonces Dios a su imagen primero?
el espíritu. ¿Cierto? Porque según lo que vamos a estudiar luego, espíritu en hebreo es ruach, que significa aliento, viento, espíritu, soplo de vida. Entonces, cuando Dios nos hace a la imagen de Él, dice que nos dio su espíritu. Por eso nosotros tenemos el espíritu de Dios. Y nos comunicamos con Dios a través del espíritu. Es decir, cuando el Espíritu Santo viene a la vida del cristiano, nosotros tenemos un canal directo con Dios, por medio del espíritu. ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora, si ustedes notan, el cuerpo es azul, es el que está con las manos así. ¿Sí lo ven? Y luego viene el alma, que está amarillita. Y por último está el espíritu, que es blanco. ¿Cuál es la idea? Que grafiquemos esto para que entendamos por qué razón nosotros tenemos estas tres partes y por qué estas tres partes tienen que ver con la sanidad del corazón y la renovación de la mente. Porque, ¿dónde estaría entonces el corazón allí? ¿Dónde? En el alma. En el alma. ¿Y la mente? En el espíritu. En el cuerpo. ¿Ves? Ahí es donde entra el porque no tendríamos eso. ¿Dónde está la mente? ¿Dónde está la mente? ¿Dónde está la mente? Es que el alma refleja también las emociones, los Exacto. pensamientos. Pero entonces tendríamos que entender primero qué es el alma, y es lo que estamos viniendo haciendo, qué es lo que hemos venido haciendo, ¿verdad? Y decíamos que la mente es el asiento de los pensamientos, el raciocinio, ¿no? Decíamos que el corazón no solo se refiere a las emociones. En la Biblia la mente y el corazón están profundamente interconectados. Que el corazón no solo se refiere a las emociones, sino también al centro de nuestra voluntad y decisiones. Eso en cuanto al corazón. Pero en cuanto a la mente, ¿qué estábamos diciendo con respecto a la mente? Que era nuestros pensamientos, era nuestra forma de racionalizar las cosas. De que si yo voy caminando y veo un abismo, pues en mi mente yo sé que es un abismo y entonces yo entiendo y racionalizo que no puedo dar un paso más porque me voy a caer, me voy a ir al fondo, ¿cierto? Eso mismo hacen los animales. No. Depende de algunos. Algunos no, porque no tienen raciocinio, ellos... Por ejemplo, una cabra montés, quizás no, porque ella ya aprendió que... ¿Han visto las cabras monteses donde se suben? Sí. Pero ya es una cuestión que aprendió, pero ella en su raciocinio no lo haría. ¿Vale? Entonces, necesitamos entender esto, porque si entendemos y desenmarañamos esto, podemos comprender la forma en que Dios quiere usarnos para que haya una sanidad completa. ¿Vale? Ahora, la mente, según los científicos, a mí me gusta siempre hablar de esto investigar al respecto, porque encontré unos estudios científicos, no solo uno, sino muchos, que tienen una base muy fuerte y que son muy fidedignos. No se puede tampoco creer en todo lo que se lee en internet, porque en internet hay muchas cosas, hay que filtrar. Pero la cuestión es que lo que yo empecé a investigar frente al tema, encontré varios estudios diferentes de diferentes científicos que concordaban en muchas cosas. Según la ciencia, cuando nosotros hablamos de la mente, del cerebro, en el Antiguo Testamento ellos no tenían ni idea qué era el cerebro ni qué era la mente. Ellos no conocían eso.
Por eso cuando ellos hablan del alma y hablan de los pensamientos, hablan del corazón. Porque ellos sí sabían de eso. Ellos pensaban, tenían, y todos los escritores del Antiguo Testamento tenían solamente una visión interna del corazón, pero ellos no sabían qué era cerebro, ellos no tenían idea de eso. Nosotros lo tenemos ahora porque pues hemos avanzado en el conocimiento. Según los científicos, afirman que el alma se encuentra en la mente. Y por eso la Biblia a veces dice, cuando está hablando, se refiere a cosas de la Biblia, dice, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y siempre relacionan esas cosas. La clave para no enrollarnos con esto y no enredarnos es entender que las cosas que estamos hablando están entrelazadas una de la otra y que una sin la otra no funciona. Porque si yo tengo mi mente sucia, ¿qué tengo entonces dentro? Sucio el corazón. Y si tengo impuro el corazón, ¿qué tengo impuro entonces? La mente. ¿Ven cómo están entrelazadas? Y por eso nos llama el Espíritu a que renovemos la mente y purifiquemos el corazón. La siguiente imagen nos aclarará un poquito más. ¿Por qué? Si ustedes notan, está el cuerpo que está rojo, el alma que está como naranja y el espíritu que está en este caso amarillo. Entonces ahí miramos que el cuerpo es con lo que nosotros servimos, es el instrumento, ¿sí? El vehículo por el cual nuestra alma, ¿sí?, y nuestro espíritu tienen cómo moverse, ¿sí? Este cuerpo tridimensional, ¿sí?, este cuerpo físico, material, es lo que permite que el alma y el espíritu, que son inmateriales, puedan tener un vehículo. Pero cuando este cuerpo muere, ¿sí?, hay un versículo en Eclesiastés, dice que el espíritu vuelve al Señor. Eclesiastés dice que cuando el cuerpo muere, por ahí lo leeremos luego, dice que ese espíritu que Dios vuelve a Dios porque Dios lo dio. ¿Vale? Ahora, si notan allí también dice que el alma lo llaman ser, o en esencia, el alma es el ser nuestro, es lo que nosotros somos, las emociones, hablábamos de las emociones, de la voluntad, ¿de qué más hablábamos del alma? Los sentimientos, que ahí se asientan todas esas cosas. ¿En dónde? En el alma. Y luego decimos que el espíritu es la parte que nos conecta con Dios porque es lo que permite que tengamos comunión con Dios. Y por eso Jesús dice, cuando se iba a ir, dijo, cuando yo estoy aquí, mientras yo estoy aquí, disfrútenme. ¿Sí? Mientras yo estoy aquí, disfrútenme. Pero cuando yo me vaya, les voy a enviar a otro consolador. A otro. Es decir, que Él era el primer consolador. Él vino y a través de su... ¿Hola? ¿Sí? ¿Sí me oyen? Sí. Es que creí que no sonaba. A otro consolador, al Espíritu Santo. Y la Escritura nos dice que el Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado, que el Espíritu Santo es el que nos lleva al proceso de santificación, que está hablando 1 Tesalonicenses 5:23. Ahora, la siguiente imagen, David. Entonces, el alma es la que, pues es lo que estamos aquí arraigando para que se vaya con Dios también. Claro. O sea, aparte, el espíritu sale automáticamente con Dios. El alma es lo que nosotros somos, lo que usted siente cuando usted, por ejemplo, cierra los ojos y usted empieza a hablar. Es como la conciencia, ¿no? Es eso que usted va a coger algo que no es suyo y eso le dice, Eso no es suyo. eso no es suyo. Así lo hace, lo devuelve. Eso no es suyo.
Y si lo hace, y cuando uno lo coge, y si lo hace, Dios mío, la madre. Pero algo te dice, uy, pero si puedes. Sí. Eso es lo que hace, porque ahí es donde nosotros nos movemos. ¿Sí? ¿Qué hace el Espíritu? El Espíritu nos redarguye. ¿Por qué? Porque está conectado con Dios. ¿Qué redarguye? Nuestras emociones, nuestra voluntad. ¿Ven? ¿Qué es lo que redarguye el Espíritu? Lo que está en el alma. Traduce redarguye. Redarguye, Sinónimo, sí. redarguye es que nos acusa, nos confronta, ¿sí? Nos lleva a decir, hey, ojo con eso. En palabras coloquiales, no la embarre, hermano. Porque si usted hace eso, pues está errando, que traducido al griego es errar en el blanco, pecar. ¿Vale? Ahora, ya con esta imagen vamos a tener más claro el panorama. Ya, teniendo claro este panorama, seguimos. Entonces, el primer círculo es el cuerpo. ¿Sí lo ven? El segundo círculo es el y tiene un color diferente al cuerpo. El cuerpo tiene un color más oscuro. ¿Vale? ¿Por qué los colores? Los colores son importantes porque si nosotros le damos el significado a lo que estamos manejando, porque este cuerpo es material, este cuerpo es corrupto, este cuerpo se va a podrir, este cuerpo es el que en muchas ocasiones nos gobierna, el sueño, la pereza, ¿sí? El no quiero. Entonces, ¿qué nos está gobernando? El cuerpo, la carne, y dice que hay una lucha entre el cuerpo, entre la carne y el espíritu. Hay una lucha constante, ¿sí? ¿Qué cosas del espíritu hay en mí? ¿O qué cosas de la carne hay en mí? ¿Quién está gobernando más? Y Jesús nos dice que nosotros hemos sido, bueno, Pablo dice que nosotros fuimos llamados de la luz, Pablo o Pedro creo que es, que fuimos llamados de la luz, de las tinieblas a la luz. Fuimos llamados de las tinieblas a la luz, es decir, fuimos llamados de esa oscuridad a resplandecer. Jesús dice que nosotros somos nuevas criaturas en Cristo. Pablo dice que somos nuevas criaturas en Cristo. ¿Sí? Y al ser nuevas criaturas en Cristo, eso significa que nosotros vamos a nacer de nuevo, que eso sí lo dijo Jesús. Es necesario que nazcan de nuevo, ¿para qué? Para que haya un nuevo nacimiento de un ser espiritual y que este ser carnal sea gobernado por el ser espiritual. ¿Entendemos ahora? Sí. Ahora, ¿por qué razón el ser espiritual no lo podemos manifestar con poder como lo manifestó Jesús o como lo manifestaron los apóstoles? Porque si ustedes mal no recuerdan, Pedro negó a Jesús. Pedro lo negó. ¿Pecó o no pecó? Sí. ¿Cometió un error o no? Sí. Lo cometió. Seguramente él estaba también como acongojado, quizás deprimido porque negó a Dios. Y él no se quedó ahí. Él siguió. ¿Por qué siguió? Porque Jesús vino y lo restauró. Porque Jesús vino y lo levantó. Porque Jesús vino y le dijo: Pedro, ¿me amas? Las mismas 3 veces que lo negó, las mismas 3 veces le hizo repetir, para que él se restaurara, para que él se renovara en su pensamiento. Y luego que Jesús se fue, ¿qué fue lo primero que hizo Pedro? No fue el que se paró cuando salieron del Pentecostés, cuando estaban reunidos allí en esa casita y llegó el Espíritu Santo y se les repartieron lenguas y todo y no sé qué. No fue el que él se paró y dice: varones hermanos, este Dios, a este Jesús que ustedes mataron, nosotros hoy venimos a predicarles y decirles que este Señor era Dios. Y el hombre empezó a dar una disertación, y hasta el punto que los mismos que estaban ahí decían: bueno, estos no son esos que andaban, estos no son campesinos, prácticamente era lo que están diciendo.
estos no son campesinos, ¿cómo hablan? ¿Cómo es que los oímos con nuestra propia lengua? ¿Cómo es que están diciendo estas cosas? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios ya estaba dentro, porque el Espíritu de Dios ya había llegado a bautizarles, porque el Espíritu de Dios ya había conectado con Dios esa información. Ahora, el cuerpo que está oscurito, ¿qué es esto material? ¿Qué es esto que se va a podrir? ¿Qué es esto que a veces no nos deja hacer las cosas del Espíritu? Es lo que tenemos que controlar, es lo que tenemos que llevar a la obediencia a Cristo. El alma, que son el asiento de nuestras emociones, nuestra voluntad y estas cosas que hemos hablado, lo que nosotros somos, los sentimientos, las emociones, todas esas cosas, son las que nos permiten que nosotros podamos caminar. Y aquí me voy a detener un poquito porque necesito que miremos cómo en la iglesia de hoy, no hablo solo de esta iglesia, me refiero a la iglesia en general, cómo en la iglesia en general hay gente que solamente está con un cristianismo corporal, digámoslo así. Es un cristianismo en la carne. Hay un cristianismo en la carne. Hay un cristianismo almático, que solamente son emociones y sentimientos. ¿Vale? Caminamos en un cristianismo almático y hay un cristianismo espiritual, que es el que Jesús quiere que nosotros vivamos. Salir del alma para caminar en el espíritu. ¿Qué es caminar en el espíritu? Es no caminar en las emociones, es no caminar en los sentimientos. Me dijo, no me dijo, me dañó, me golpeó, me pegó, me lastimó, me traicionó, no me miró, no me saludó, me trató mal, me levantó la voz, me miró mal. Salir de eso para que el espíritu sea el que gobierne por encima de él las emociones, por encima de él los sentimientos, por encima del cuerpo. Cuando yo me conecto con el espíritu, entonces el corazón, si ustedes notan, el corazón está en ¿dónde? Entre el alma y el cuerpo. ¿Sí lo ven? Está entre el alma y el cuerpo. Entonces el corazón, ese corazón que según los hebreos o según el Antiguo Testamento también denota mente, por eso es como un corazón como en forma de cerebro, es un cerebro en forma de corazón, nos ayuda a entender que es el órgano físico, por eso está en una parte en el cuerpo, porque el corazón es un órgano físico, pero también está en el alma, porque el corazón es donde están las emociones y las voluntades y los sentimientos, ¿vale? Por eso está allí. Y ahora, el cerebro está también tanto en el cuerpo, porque es un órgano, pero también está en el alma, porque nosotros necesitamos entender que nuestro pensamiento, todas las cosas que están dentro de nuestro ser, como nuestro cerebro, nuestro corazón, deben de estar sometidas a la obediencia a Cristo. Creo que esta gráfica nos ayuda a comprender un poquito más de cómo es que funciona esto y que todas están entrelazadas. Todas están entrelazadas. Que hay una relación entre cuerpo, alma, espíritu, mente, cerebro, pues que está allí, y corazón. Una no puede ser sin la otra. Y debe haber un equilibrio entre todas. Si yo tengo un equilibrio en mi cuerpo, entonces debe haber un equilibrio en mi alma y asimismo debe haber un equilibrio en el espíritu. Y tal que sí, que hay una relación ahí en ese trío, que cuando adoramos, las tres tienen que estar en armonía. Por ejemplo, en Levítico
lavar con agua. No sé por qué siempre especifica con agua, porque no sé con qué más se puede lavar. Entonces, el cuerpo tiene que ver como tú también adoras en cierta instancia. Ahora yo estoy dando Levítico, me doy cuenta. O sea, ellos tenían que tener el alma purificada, tenían que santificarse, pero una de las cosas que le dice es que tenían que lavarse. O sea, limpiarse. O sea, ¿cómo te presenta Dios? No hay con, ¿no? Sucio y el aspecto. Y a los sacerdotes, él empieza con el cuerpo, pero luego le trabaja el alma y el espíritu, para que ellos pudieran entrar al lugar santo. Entonces sí hay una relación ahí. Ahora Vale. que tú lo dices, sí que lo... Otro aspecto o enfoque también a nivel científico, todavía es un misterio, no sé si porque no tenemos la tecnología adecuada o quizás, pero yo lo veo más como desde el punto de vista espiritual, que no saben cuál es el origen de las ideas o del pensamiento. Si bien pueden ver la interacción entre las neuronas, no pueden ver dónde se origina el pensamiento, de dónde sale. Es decir, cuando soñamos, por qué soñamos, entonces, esa parte que todavía no se le explica a nivel científico, yo lo asocio al alma, que por eso lo del gráfico que está muy bien, que tiene mitad y mitad, porque esa parte de origen, esa parte de la chispa donde sale, desde mi punto de vista, quizás más adelante sepan, pero ahora mismo yo lo veo así, se origina en el alma, que es intangible, que no lo podemos ver, y es por eso donde tiene sentido, cobra sentido la palabra del rico y Lázaro, donde él a nivel espiritual podía pensar, racional, o sea, podían hablar en la parte espiritual. Entonces, por eso también creo que cuando dejemos el cuerpo tenemos esa capacidad de pensar, de razonar y de esa parte. Vale. Perfecto, muy bien los dos apuntes, complementan. Quizás humildemente voy a darle un poquito de respuesta a la primera acotación que hiciste, cuando dijiste que cómo se originan los pensamientos o cómo se originan las ideas. Piensen en una manzana. Cierren los ojos y piensen en una manzana. Por favor, cierren sus ojos. Piensen en una manzana. ¿Ya? ¿Pensaron? Listo. ¿Cómo pensaste tu manzana? Roja. Roja. ¿Tú cómo pensaste tu manzana? Verde. ¿Ve? ¿Ve? Ojo, ella la pensó roja. ¿Ve? ¿Quiénes la pensaron roja? ¿Quiénes la pensaron verde? Verde con una mordidita. ¿Ve? ¿Ve cómo cambió ahí? Yo roja con la mordida. Ah, ¿ve? Yo no, que yo no voy a ver. Pero esa era roja como sangre. Era muy negra. Vale. Cubierta de chocolate. Él pensó en la fuji, en el tipo de manzana. Vale. Ahora, En la gorda, que es amarilla. en la amarilla. La vuelta, ok. ¿Quién pensó en las letras que dicen manzana? ¿Quién pensó en eso? Nadie. Yo la pensé la manzana escrita y partida, una manzana roja intensa, partida en dos. Vale. Nosotros no pensamos en palabras, pensamos en imágenes. Ahí se originan los pensamientos. ¿Cuáles son las imágenes que tienes en tu mente? Porque usted lo que me dijo es lo que está en su mente, la imagen que usted tiene. Entonces yo les pregunto, ¿ustedes saben qué es un uruyuyuy? ¿Qué es un uruyuyuy? ¿Que para ti qué sería un uruyuyuy? O sea, ¿Un animal? Yalila, ¿qué sería un uruyuyuy para ti? Yo te digo, vea, ¿sabes qué es un uruyuyuy? ¿Qué es? ¿Qué te imaginas que? Como un montón de gente reunido Un montón de gente reunida. ¿Por qué? A ver, ¿cómo es que es el nombre tuyo? Nancy, ¿qué sería para ti un uruyuyuy? Cuando yo te digo, dime qué es un uruyuyuy. Tú. Cuando nos dices qué es un uruyuyuy, nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque nunca lo hemos visto. ¡Exacto! Esa es la razón por la cual no sabemos qué es. ¿Ven? Pero podemos imaginar. Te lo puedes imaginar. Ahora, Yo imaginé ahora. que es un animalito chiquito.
Voy a mostrarles que es un uruyuyuy. Es un uyuyuy. Un zorro, ¿no? Soy yo el que les dije que era un uruyuyuy y soy yo el que le da un sentir a ese uruyuyuy. A esa imagen. Sí, a esa imagen de uruyuyuy. Entonces ahorita cuando yo les digo, ustedes saben que es un uruyuyuy, ¿qué van a hacer? La imagen. Lo que has hecho nos queda en la ¿Sí o no? memoria. ¿Sí o no? Sí. Ok. Entonces, nosotros no pensamos por palabras, sino por imágenes. Nuestros pensamientos se originan por las imágenes que hemos recibido. Ahora yo le pregunto, y le vuelvo a hacer la pregunta, ya te doy la palabra, Altagracia. Le vuelvo a hacer la pregunta que le hiciste el domingo. ¿Todos los pensamientos que ustedes tienen en su mente son suyos? No. ¿Por qué? Porque desde niños hasta hoy hemos recibido miles, millones de imágenes que han generado sus pensamientos, que han generado lo que ustedes hoy son. Nuestro cerebro procesa imágenes y de esas imágenes generamos pensamientos. Las ideas se generan a través de imágenes. Por eso el enemigo lo sabe y a través de las imágenes es que nos tienen agarrados. ¿Hasta gracias? El gran pedagogo Jean Piaget mostró eso que usted dice, que se parte para la enseñanza del niño a partir de la imagen. Se le enseña una manzana, se le habla, después luego se le grafica, se le pone un dibujo, pero primero se le enseña esa imagen. Y luego lo último que se le enseña es a escribir, que por eso se le fija más luego cuando se le habla de una manzana o una silla, ya ellos tienen la imagen en la mente y luego ellos lo pueden escribir. Bien. ¿Es o no es claro lo que la Escritura dice? ¿Qué dice la Escritura? El mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y dentro de esa alma y de ese cuerpo está ¿qué? El corazón y la mente. Para que haya luz en el corazón, necesitamos tener las imágenes de la mente renovadas. Para que haya pureza, santidad en el cuerpo y en el alma, necesitamos tener el corazón puro. Por eso, ahora conecto con lo que dijo Ada, y es que en el Antiguo Testamento Dios estableció la creación de un tabernáculo para los levitas, para que los levitas pudieran ministrar. ¿Quiénes son los levitas? Eso es otro tema. Somos todos. Y eso lo estudiaremos los miércoles. No se pierdan los miércoles. Pero el tabernáculo ya anunciaba que nosotros somos seres tripartitos. ¿Por qué? Porque el tabernáculo estaba compuesto de 3 partes. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio, ¿qué vendría siendo para nosotros si lo vamos a corroborar con esto que estamos hablando? El cuerpo. Era ese círculo. En el atrio habían unos implementos. Estaba el altar de bronce y estaba el lugar donde se hacían los sacrificios, donde se hacían los holocaustos, donde se hacían la ofrenda. ¿El lugar santo cuál sería? El alma, que era donde estaban los panes de la proposición, que era donde estaban los candelabros, que era donde estaba el aceite, que era donde estaban, y todo eso tiene una simbología para nosotros. ¿Y el espíritu qué es? El lugar santísimo. ¿Por qué? Porque era el lugar donde entraba una vez al año un sumo sacerdote y hablaba por el pueblo delante de Dios.
Ahora nosotros tenemos un sumo sacerdote que es eterno, que ya no tenemos que esperar cada año que Él entre, sino que a través de ese sumo sacerdote nosotros tenemos libre entrada al lugar santísimo. Yo daría un aplauso por eso. Tenemos libre entrada a ese lugar. Y lo dice claramente Jesús cuando dice: entrad confiadamente al trono de la gracia. Entrar confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque el Espíritu, que es el lugar santísimo, es lo que se conecta con Dios. ¿Ya tenemos claro? Ahora sí. El wifi. ¿Sí? El Espíritu Santo es el wifi, la conexión con Dios. ¿Vale? Ahora, pero para eso entonces el alma tiene que estar bien. Claro. Alineada. El alma tiene que estar bien, pero ¿sabes cuándo el alma va a estar bien? Cuando tu mente esté renovada, cuando tu corazón esté puro. Porque si tu mente está renovada, entonces tu corazón se renueva. Y si tu corazón está puro de pensamientos, tu mente está pura. Si no hacemos ese proceso, y cuando Jesús dice que tú llegas a Jesús, tú eres, de modo que si alguno está en Cristo, oiga la palabra, de modo que si alguno está. ¿Ustedes están? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, su cuerpo, su alma y su mente es una mente renovada, es un corazón puro. Y este tabernáculo andante, nosotros somos un tabernáculo andante, ¿sí? ¿De la presencia de quién? De Dios. Y Gabriela, por ejemplo, Pedro, yo creo que el que más nos representa a todos, él tuvo 3 años. Y después de 3 años y 40 días, con el mejor discipulador, el mejor enseñador, es que él llega a ser pleno. O sea, nosotros llegamos al Señor y es un proceso poco a poco, 30, 300 días, años. O sea, uno llega al Señor roto y uno no se arregla instantáneamente. Pedro llegó y 3 años y 40 días es que Pedro se para y dice: varones hermanos. O sea, Pedro le arrancó la oreja al otro, Pedro era Pedro. Entonces, ninguno de nosotros cuando llegamos somos transformados así. Otros sí, como Juan, otros sí. Pero mucho, al menos yo, no fui transformada a los 7 años, cuando vine a los pies del Señor. Yo fui transformada muchísimo, a lo mejor más de 3 años, mejor dicho. Entonces, lo que los nuevos, en la película ayer lo vimos, no somos transformados de una vez. Es un proceso, y se lo dije desde el primer día que íbamos a empezar este seminario. Les dije, la sanidad interior o la sanidad espiritual es un proceso diario. ¿Qué necesitamos? Porque es que mañana nos van a lastimar, mañana nos van a traicionar, mañana vamos a tener dolor, mañana vamos a tener una situación, pero lo que tengo que hacer es que lo que ya me pasó, yo lo debo dejar en el pasado, debo dejarlo atrás. Si yo lo dejo atrás, dice, no poniendo la mano en el arado, lo que está atrás, sino mirando hacia adelante. Yo tengo que mirar ya hacia el frente. Yo ya no puedo mirar para atrás. Es que me hizo, pero es que era malo, sí. Pero es que, sí. No, como usted decía, que el pasado debemos dejar hacia atrás. Y muchas veces vivimos en el pasado y nos perdemos de las bendiciones que Dios nos tiene en el presente. Entonces debemos aprender a manejar esa parte. El pasado es pasado y el presente para ver lo que Dios tiene en nuestro futuro. Amén. Ampliando un poquito más lo que dice Perdóname un momentito, yo hago una pregunta. Ese reloj está ya adelantado, ¿cierto? ¿Ya tiene la hora? Sí, ya sé. Ampliando un poquito más con lo que ella dice que Dios es transformado. A veces somos transformados con el tiempo. Es que a veces he visto personas creyentes que van, se convierten en iglesia y toda la carrera y quieren hacer todo y tú ves con, ¿sabes? Primer amor. Pero ¿qué pasa?
al poco tiempo ya van faltando a la iglesia, la fe se le va decayendo. No digo con esto que no, que eso no es bueno, claro que es bueno. El asunto es que, como estamos hablando, que hay que haber un equilibrio. Hay otros que van un poquito más lentos, pero al final van echando raíces y van creciendo. Eso depende de muchísimos factores. Es como dice Pablo, corremos a la carrera. Yo lo comparo también con mi país, donde se juega mucho béisbol. Hay lanzadores que tiran a 100 millas por hora, pero ¿qué pasa? Son 9 innings. Ellos tienen que ir administrándose ya cuando adquieren experiencia. Si se va administrando, tú lo ves en el noveno inning tirando a 100 millas, pero en la primera entrada te lo van tirando a 90, 95 para que el brazo no se le fatigue. Y lo mismo pasa con muchísimos creyentes, que si no tienen un equilibrio, eso depende de los otros hermanos y prácticamente de ellos mismos, pero es la inexperiencia a veces que ocurre eso y a veces lamentablemente se van al mundo, que es que cogen las cosas. Lo que dijo, es como si él representase, o sea, dijese dos personas, ¿no? O sea, como si dijese, hay dos tipos de personas. Una, la que ha empezado, lo que dice, primer amor, de que quieren todo rápido, quieren conocer todo ya, o sea, la quiero ya. Y el otro, que va más despacio, calmadamente. Tal vez esa primera persona que quiere todo ya y que está con esa... Un perro. Así. Tal vez oyó algo que hizo que eso, como que esa orden, por decirlo así, tal vez oyó algo que tenías que hacerlo ya. Tal vez por eso fue impulsada de esa manera y pues fue cayendo. Y la otra persona, pues igual, oyó algo más suave, por así decirlo, pues ve despacio, ve tranquila y lo obedeció. En cambio la otra, al ser como Pedro, que tú dices, pues vete para acá. Claro. Ese ejemplo se puede ver en la naturaleza. Por ejemplo, un árbol que la semillita germina pronto, crece pronto, muere pronto. El árbol, por ejemplo, la caoba, ese tipo de árbol que germina lento, crece lento, dura 500 años y no muere. Así mismo en la fe. O el bambú, que los primeros 7 años solo salen 2 hojitas y todo el mundo dice, qué bambú. Pero ahorita que los 7 años que no salió, todos estaban las raíces hacia abajo. Vale, ¿cuál sería entonces la solución? Espérate que aquí hay otra palabra. Es que aparte de pronto ser dos personas de viaje, son dos momentos que todos atravesamos. Solamente que depende de esas raíces que nos sostenemos. Cuando todos iniciamos con un primer amor y nos empezamos a emborrachar, yo le llamo así, el espíritu nos emborracha y queremos y queremos y queremos y queremos. Y como no tenemos la capacidad de tener la madurez de muchas cosas, si no hay raíz, nos dejamos llevar. Pero después llega un proceso donde viene más tranquilo, donde ya empezamos a recibir por partes, por así decirlo, empezamos a profundizar en cosas más y empezamos a hacer un proceso más lento. Yo más que pensar que son dos personas, diría que puede ser una misma persona en diferentes tiempos. Casi todos atravesamos ese proceso. Yo tuve que pasar más de 20 años para empezar un proceso real, a 10, yo 20, para poder empezar un proceso real de conciencia frente al espíritu y frente a mi vida con tranquilidad y sin premura y sin acusarme frente a cada cosa. Porque es que al principio nos vemos confrontados a que todo es pecado y no lo sabíamos, a que todo está mal y no lo sabíamos. Y entonces nos llevamos y ahí es donde la mayoría se desvía o no puede conocerlo porque se van atestando de todo sin entender que es un proceso lento. Solo después, cuando va llegando la madurez en tu mente, en tu alma, en tu ser y empiezas a conocer cómo funciona el amor con Dios, te vas dando cuenta que el proceso es suavecito y es diario. Sí, yo sé. Gracias. Sí, yo lo veo desde un punto de vista. Por ejemplo, hay personas que el Señor lo llama acelerado. Acelerado en el sentido que están en todo, que viven metidos con Dios, que son llenos de Dios. Hay otra que no, que como yo veo que el Señor lleva a la acelerada, yo me quedo ahí acelerada. Ahí es donde entra lo que dice, que quieren hacer todo, y de repente se desinfla. Por experiencia, también influye mucho la motivación. Lo que te impulsó a aceptar a Cristo y esa motivación
te acelera o te pone lento. Entonces, yo recuerdo que nos bautizamos 19 el mismo día, y dentro de esos 19 hubo un chico que hizo carrera. Tenía como 6 meses que había aceptado a Cristo, y todos los demás habíamos nacido en el Evangelio, nos bautizamos el mismo día. Cogió carrera, empezó a orar, empezó a predicar, evolucionó la iglesia de tal manera que se hacía culto por fuera, se hacía más culto fuera que dentro, de tal manera que la iglesia se llenó en un flash de un evangelismo, pero fue algo extraordinario lo que hizo el chico. Sus motivaciones estaban en conquistar a la hija del pastor. No sé si nosotros pensamos por el tema, pero estoy de acuerdo con las hermanas. Somos la misma persona, la que vamos acelerada, pero hay alguien, porque Primera Tesalonicenses 5 dice: el mismo Dios os transformará. Y Dios dice en Mateo 11 que Él camina con nosotros. Y Él tiene ritmos no forzados. Entonces, nosotros somos que vamos rápido y el Señor te deja. Como ellos cuando los discípulos fueron y quisieron echar unos demonios y no pudieron. O sea, todo eso nos encontramos en la vida de un cristiano. Entonces, los ritmos de la gracia, cómo Dios camina, Dios va lento. Nosotros que tenemos adelantado y nosotros queremos el microondas, la olla a presión, pero somos la misma persona. Y luego tú dices: bueno, voy a caminar con Dios. Vale. Vamos a unificar todo eso. Vamos a unificar todo lo que hemos hablado aquí, todo lo que dijo Joselín, Gabriela, el pastor, Ada, mi esposa. Vamos a ubicarnos en una parábola, la parábola del sembrador. La parábola del sembrador, que dice que una semilla fue puesta en un lado, entre las piedras, otra entre el camino, otra en los espinos, otra, y una que hubo, ¿en dónde? ¿Cayó dónde? En buena tierra. La que cayó en buena tierra fue la que dio frutos, ¿vale? Si nosotros en nuestro cuerpo, alma y espíritu, que esa es la tierra para ser labrada por el Dios, sí, esa es la tierra que es labrada por Dios. Ahora, cada fruto, porque dice la escritura que nosotros debemos dar los frutos del espíritu, y para dar fruto del espíritu, pues en la naturaleza nos da un ejemplo de que hay cosas que se demoran, hay frutas que se demoran en dar y hay otras que salen rapidito. Por ejemplo, las fresas, para que lleguen acá hasta diciembre, esperarlas durante casi todo un año para que... O por ejemplo, el bambú, que se demora 7 años en salir hacia arriba, pero los primeros 7 años están saliendo hacia abajo. ¿Y los olivos? ¿Los qué? Los olivos. Los olivos. 7 años para empezar a luz. Entonces, imagínense, si la misma naturaleza nos da ese ritmo, ¿sí? Entonces yo no puedo juzgar al que va lento. Es que yo voy rápido y entonces como yo voy rápido, no. Bueno, qué bueno, es tu proceso, ¿vale? Y sabemos cuál es el proceso de cada uno. Y como dijo mi esposa, pues lo importante es saber discernir en qué momento estamos. Si estamos en el momento del acelere, porque es importante tomar las decisiones rápidas, o estamos en el momento del vamos con calma. Pero las dos son complementarias. Yo no puedo eliminar a ninguna de las dos, las complemento. Sí, creo que el domingo pasado hablaba, bueno, ahorita también he mencionado que a veces vamos con una mentalidad o una imagen que no es nuestra. Vamos trabajando en base en lo que vemos en otras personas, y no creamos esa identidad propia en nosotros mismos. Y eso hace que a veces vamos jugando con las emociones, no de que yo veo a fulano que va en este ritmo, yo también quiero ir en este ritmo. Y yo creo que
El tener una identidad propia es esa semilla que cayó en buena tierra, que a su tiempo da el fruto. Entonces, cuando nosotros tenemos una identidad propia y sabemos lo que somos y en qué creemos y en quién creemos, entonces es un proceso, y eso es lo que tenemos que meditar un poco, el proceso el cual Dios nos ha llamado y está tratando con nosotros, y vamos en ese proceso avanzando hasta llegar a una estatura de la plenitud de Cristo. Pero eso es cuando nosotros vamos en una identidad propia bajo la voluntad de Dios. Y mira que me complementas, porque la Escritura dice muy claramente, dice, hasta que todos lleguemos. No dice hasta que Ada llegue, o Caterine llegue, o David llegue. Dice hasta que todos. Es decir, que Dios es paciente para que todos lleguemos. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Enfocarme en lo mío, en mi proceso, ¿sí? Hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto. ¿Por qué? Porque todos vamos a llegar. Pues oremos para que los que se están demorando, pues Dios los cachetee y los levante rápido. Pero sí, es hasta que todos lleguemos, que todos tengamos esa idea completa en Cristo. Seguimos. Hasta ahí estamos. Pero antes de eso, ¿lo hablamos un poquito? ¿La anterior? ¿Quedamos bien con esta imagen? Guárdenla. Cuerpo, alma, espíritu, el corazón y la mente, o el corazón y el cerebro, o el corazón, están en el cuerpo y en el alma, que son las cosas que nos permiten a nosotros poder tener claro. Necesitamos renovar la mente y purificar el corazón para que nuestra alma esté renovada y purificada. ¿Vale? Seguimos. Esta interconexión de la mente, que en griego es nous, hay la interconexión entre el nous y el lev. Vamos a hablar solamente en esas palabras, para que ustedes sepan que cuando yo digo nous estamos hablando de mente. En el griego, nous es mente, y en hebreo, lev es corazón. Entonces aquí vamos a hablar de la interconexión del nous y el lev. Nous en griego es ¿qué? Mente. Lev en hebreo es corazón. Ya lo tenemos claro, ¿sí o no? Seguimos. La mente en griego, nous, es la facultad del entendimiento y el razonamiento y el pensamiento. Nous implica la capacidad de pensar, analizar, discernir, pero también incluye nuestra capacidad moral, es decir, cómo decidimos entre lo correcto y lo incorrecto. La mente, ¿sí?, según la Biblia, no solo es el asiento de nuestros pensamientos, sino también ¿qué? De nuestras decisiones. ¿Se acuerdan de lo que dijo ahorita José? Que cómo era que se originaban los pensamientos. Ya descubrimos cómo se originan. Pero no solamente es el asiento de esos pensamientos, también es de nuestras decisiones éticas y espirituales. Ahora, ya para hacerle la relación entre el corazón y el alma, es decir, vamos a relacionar la mente con el corazón y con el alma. Todavía nos falta el alma, no lo hemos estudiado, solamente hemos estudiado mente y corazón. Pero ahorita vamos a hacer esta relación de la mente con el alma y el corazón. La mente, nous, es responsable de procesar la información que proviene del corazón y del alma. Eso es lo que hace la mente. La mente, ¿qué hace? Procesa la información que viene del corazón y que viene del alma. ¿Qué indica eso? Que la mente puede rechazar lo que venga del corazón o lo que venga del alma.
La mente lo puede hacer. ¿Y cómo nos pasa eso? Cuando del corazón viene un pensamiento donde dice, dale un beso a tu esposa porque está enojada. Y la mente dice, no, se lo merece. Pero fuiste tú el que la embarró. Fuiste tú el que hizo mal. Pues no le voy a dar ese gusto. Eso es lo que dice la mente. Porque la mente razona y rechaza lo que el corazón le está enviando a decir. Le está enviando a hacer. Ahora, es el lugar donde se reflexionan y se disciernen los impulsos emocionales espirituales. La mente puede aceptar o rechazar. Yo rechazo o acepto lo que viene del corazón. Por lo tanto, la renovación de la mente es crucial para la transformación del ser. La transformación del ser completo. Si yo no renuevo mi mente, entonces, si sigo pensando igual que que estaba antes de llegar a Cristo, si sigo con las mismas imágenes que tenía antes de llegar a Cristo, pues entonces seré un cristiano corporal, es decir, un cristiano carnal, es decir, un cristiano de la iglesia de Corinto. Que la iglesia de Corinto era una iglesia carnal. Sin embargo, Pablo cuando los saluda, los llama santos, pero luego los regaña. Primero les dice a los santos que están en la iglesia de Corinto, y luego ustedes una parranda de carnales, peleando por pendejadas. Que sí, que el uno, que el otro, que soy de Pablo, que soy de Apolos, que soy de este, que soy del otro. O, si yo no permito que mi mente se renueve, entonces, ¿qué va a pasar en mi corazón? En mi corazón va a haber amargura, orgullo, ¿sí? Maldad, falta de humildad. ¿Por qué? Porque la mente no se renueva. Cuando la mente se renueva, entonces ¿qué pasa? El corazón se renueva. Y al renovarse el corazón se purifica. Y entonces él devuelve esa purificación a la mente. Entonces cuando ya uno mira, y le pasa cuando un niño, voy a poner un ejemplo, cuando un niño ve a una mujer desnuda, ¿qué piensa? Ay, me encontró. ¿Qué piensa? Nada malo. Ve un cuerpo desnudo. Pero un hombre ya crecido ve un cuerpo desnudo, ¿qué piensa? Va a pensar cosas que ya a su mente se le ha trabajado de otra forma. ¿De qué manera tiene que pensar el hombre? Ya crecido, con la mente de Cristo. Que si yo como cristiano, como hijo de Dios, como un ser nacido de nuevo, voy a mirar eso, o se me presenta una situación así, señora, vístase por favor, qué frío que está haciendo. En la mente es donde está la herida cuando por ejemplo una madre le dice eres tonta a los 7 años, que la gente dice que la palabra tiene poder. Bueno, yo lo que lo veo es que se te queda en la mente eso incrustado, y entonces tú sigues diciéndote a los 50 años que sigues siendo tonta, porque no renueva la mente. Entonces a la mente David le hablaba, y tenemos que predicar a la mente para poder renovarla. Por eso leemos la Biblia y memorizamos, porque la palabra que otras personas dicen es a la mente que se te queda. O esas imágenes del daño que te hicieron en la mente, o sea, porque son pensamientos, procesos de pensamiento. Y a veces la mente, yo digo, calla. Sí, porque tú calla. Porque es ahí lo que dices tú, esa relación que hay entre la mente y el alma, y a veces no puedes ni adorar ni nada, porque no se calla, siempre está ahí. Claro, hay una cosa que está allí, y está dando vueltas. Sí, añadir un poco a lo que Ada está diciendo. Ada hablaba sobre una madre, un padre le dice a un niño, no, esta palabra, y ese niño se la cree. Pero es que si nos vamos ahora a una mujer maltratada por un hombre soberbio que le está diciendo burrada y ella se lo está creyendo, y es ahí yo creo que donde muchas personas dicen la palabra tiene poder. Hombre, el poder de la palabra es el golpe de espada que está dando.
y la persona se está creyendo, y hay mujeres maltratadas que no renuevan porque se están creyendo que son así. Vale. Cortito porque necesito avanzar. Eso pasa con lo que dice el hermano Jacobo. Cuando a uno de niña, lo digo por mí, cuando uno de niña que ha sido maltratado y que le dice, eres bruta, eres bruta, eres bruta, eres bruta. Y entonces yo, claro, fui creciendo que yo era bruta, que nada me quedaba, y hasta adulta, pero gracias a Dios que cuando yo ya me vine en los caminos del Señor, y lo que es tus enseñanzas y lo que he aprendido y todo eso, le doy gracias a Dios porque yo decía, Dios mío, pero yo no soy bruta, porque yo pensaba que yo sí era bruta, yo sí decía, yo soy bruta, yo no sirvo para nada, y así crecí. Y no me avergüenzo porque hasta ahora, hasta cuando conocí los caminos del Señor, se me quitó todas esas cosas que tenían. Renovados en el espíritu de vuestra mente. Es la parte en la que nosotros debemos centrarnos. Ahora la interconexión entre Lev y Nefesh, perdón. Lev, ¿qué es qué? Corazón. Nefesh, alma. Lev, corazón, en hebreo. Y Nefesh en hebreo es alma. También en hebreo, perdón, en griego la palabra para alma es psique, que significan lo mismo, tanto en hebreo como en griego. Significan lo mismo. Psique. En griego, cuerpo es soma. Por eso cuando hablamos de que somatizamos las enfermedades, viene de allí. Es que usted somatiza, es decir, nosotros en el pensamiento somatizamos la enfermedad. Es que yo me levanté esta mañana con dolor en el pie izquierdo. O mañana me va a dar gripa. No, si uno estornuda, ay, me dio gripa. Entonces uno empieza a somatizar esas cosas, ¿no? Ahora, Lev, que es corazón, y Nefesh, que es alma, para los hebreos, o sea, para el pueblo hebreo, para el pueblo judío, alma tiene una connotación muy profunda. Pero antes de verlo, vamos a ver Lev. Lev, que es corazón. Sigue. Ahí está Proverbios 4:23. Dice, sobre toda cosa guardada, ¿qué? Porque de él. O sea, nos manda que guardemos el corazón, porque de él mana la vida. Para los escritores antiguos, el corazón era donde se asentaba el centro del ser humano, donde estaba el centro de la vida, en el corazón. Y por eso, si ustedes notan allí, hay un corazón palpitante con flores. Yo siempre me gusta usar imágenes, porque las imágenes son las que van a quedar en ustedes. Mis palabras, ustedes no... El cerebro humano no recibe más de 20 minutos de información. O sea, ya nosotros ya nos estamos escuchando. Cada 20 minutos hay que hacer un pare. Yo por eso, si ustedes no han notado, yo cada 20 minutos yo estoy mirando y yo hago algo que les cambia. Les hago un chiste, les digo algo diferente para que ustedes, ahí cambia el cerebro y vuelve y se conecta. Pero los jóvenes retienen más. Lo que es un niño y los jóvenes, las personas mayores, adultas, mucho mayores, como que le cuesta. No, científicamente está comprobado, el cerebro solo puede concentrarse 20 minutos en algo. Al punto que hay una ley que se llama la ley Pomodoro, que colocas 25 minutos y te concentras en 25 minutos para hacer algo y lo haces sobre esos 25 minutos. Deja todo y colócate a hacer lo que quieres hacer en 25 minutos. Funciona. Yo trabajé en una empresa que era así. Entonces, claro, porque el cerebro se cansa. Entonces, si ustedes han notado, yo siempre estoy pendiente, bueno, no lo han notado, ya se lo digo. Yo cada 20 minutos estoy mirando, que yo veo que una me está así doblando y la otra no me está prestando atención y tal. Y entonces yo hago un chiste,
o les digo párense, o hago algo, no lo sabían, ya lo saben. Y cuando lo haga ahora, sabrán por qué lo hago. ¿Por qué? Porque lo que hago es desconectar esa información para que el cerebro se resetee. ¡Pum! Se reseteó y puedo seguir. Y utilizo las imágenes porque las imágenes son las que generan ese pensamiento. Entonces, si notan esta imagen, es un corazón palpitante sobre un globo terráqueo, sobre el círculo de la Tierra. Entonces, Proverbios 4:23 nos dice, ¿qué nos dice? Sobre toda cosa guardada, porque de él mana la vida. Y luego dice, sigue, en el Antiguo Testamento, Lev no solo se refiere al órgano físico, sino también al centro del ser humano, el núcleo de nuestras emociones, pensamientos, deseos y voluntad. ¿Ven que es más o menos parecido a lo que pasa en el alma? Por eso, para los hebreos, alma y corazón son sinónimos. Son sinónimos. No son lo mismo, son sinónimos. Se complementan, ¿vale? No son lo mismo, pero tienen una connotación de que el uno sin el otro no funciona. Y luego dice, es el lugar donde residimos internamente. Es en el alma donde nosotros vivimos. Y donde se toman las decisiones más profundas. Eso no es así. Cuando tomamos decisiones, por eso dice, no tomes decisiones. Hay unos pensamientos por ahí que dice, cuando estés enojado no tomes decisiones, cuando estés feliz no tomes decisiones, cuando estés abatido o depresivo no tomes decisiones. ¿Por qué? Porque esas decisiones están basadas en sentimientos y en emociones. Uno debe tomar decisiones en paz, en tranquilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo tomo la decisión en esos momentos de dolor, en esos momentos de alegría, en esos momentos de euforia, en esos momentos de enojo, siempre, o miedo, siempre nos vamos a equivocar. Siempre nos vamos a equivocar. Sí, que le dé el chip para atrás lo que dijo que el asunto de los que lee para los hebreos es sinónimo pero que no son iguales. O fue que Sí. intentaron tirar una foto y no me concentré bien. Ah, vale, no te preocupes, yo te lo envío. Me das tu correo y... No, yo le tomé la foto, pero cuando usted habló, y por eso me entendí, que para los hebreos corazón y ley son sinónimos pero no son lo mismo. ¿Fue así que dijo? Sí. Pero no entiendo, esa parte que no la entiendo. Vale, te lo explico. Yo entiendo Sinónimo que es algo igual. No, parecido. O parecido. Es parecido. Cuando hablamos de sinónimos, por ejemplo, dame un sinónimo de sonreír. De sonreír. Reír, otro. Carcajear. Hagámoslo así. Dame un sinónimo de alegría. Gozo. Felicidad. Por eso que decimos fácilmente, para el número Se escribe diferente, pero es sinónimo prácticamente A ver, ¿qué es gozo? ¿Qué es alegría? ¿Qué es alegría? Una emoción donde está una persona feliz. Una emoción donde una persona está feliz, ¿cierto? Feliz. Ahora, ¿qué es gozo? Es una constante en tu vida. Es una cuestión constante. ¿Ven? Son sinónimas, pero no son iguales. Son parecidas. ¿Sí? El gozo es espiritual. La alegría es emocional. ¿Por qué el gozo es espiritual? Porque usted debe estar gozoso en todo tiempo. Cuando se le murió su mamá, su hijo, cuando le pasó esto, usted debe estar gozoso. ¿Suena duro? ¿Difícil? Sí, para la mente, no para el corazón. ¿Ves? ¿Qué diferencia hay? Son parecidos, pero no iguales. Tienen unas connotaciones de conexión, por eso es un engranaje. ¿Vale? ¿Ya te capta más, Bella? Es que los idiomas antiguos son muy difíciles, entonces ellos
Para ellos la voluntad, ellos entendían que el asiento de la voluntad estaba en el corazón. Entonces cuando ellos escribían, le daba igual a escribir no que leer. Entonces ahí es cuando los traductores se enredan. Ahora, hay que tener en cuenta dos cosas. Cuando ya te doy la palabra, Gabriela. Hay que tener en cuenta dos cosas. Una, los escritores de la palabra de Dios, ¿sí?, estaban en un contexto diferente al que nosotros estamos. ¿Ok? Ellos estaban, ¿dónde? En Mesopotamia. Ellos estaban en el oriente. ¿Vale? La mentalidad oriental en ese entonces era diferente a la nuestra, que es occidental, que es más para este lado. Es una cuestión completamente diferente. Y ellos escribían en hebreo, en griego y en arameo. ¿Vale? Que son 3 idiomas en los que está escrito la Biblia. La Biblia está escrita en esos 3 idiomas. Ahora, súmele a eso que la Biblia anteriormente era oral. No había escritura y no había libros. ¿Vale? Entonces, de tradición oral, de padre a hijo, se iban transmitiendo, como en el teléfono roto. Entonces, el padre en la generación 1 dijo unas cosas y el de la generación 10 tenía lo del 1, del 2, del 3, hasta el 10, y resulta que el 2, el 3, el 4 le sumó cositas que el 1 no dijo. ¿Vale? Luego vino la escritura. Y al venir la escritura, vino también ¿qué? El canon. Vinieron los escribas, que esos benditos les tocaba coger cada palabra, escribirla, porque es que primero escribían en pieles de animales, luego escribían en papiros, y los papiros se dañaban, se podrían. Entonces nacieron los escribas, y los escribas empezaban. Lo que escribió el anterior había dejado unas noticas arriba, y entonces el escriba que estaba tratando de volver a escribir los papiros, los papeles esos, los rollos, que dice que Jesús dice que abrió un rollo, ¿no?, cuando entró a la sinagoga. El que escribió ese rollo, del rollo anterior que estaba dañado, pudo haber tomado las notas del anterior como parte de la escritura. Y por eso a veces hay unas ciertas inconsistencias, pero es por el tema de que los escribas, ellos al pie de la letra, todo lo que hacían, toda la escritura que tenían hasta ese entonces. ¿Vale? Ahora, súmale a eso que en el Concilio de Trento cogieron y reescribieron todo. Súmale a eso que después del Concilio de Trento hubieron 25 concilios más donde reescribieron de nuevo y pusieron cosas nuevas. Pero Dios, en su infinita y poderosa y magnificente voluntad y gracia, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, se condensa en la escritura todo lo que Jesús o lo que Dios quería decir a través de la escritura, y lo puso allí. ¿Cuándo se hace esa escritura real? Cuando el Espíritu Santo te la revela, cuando el Espíritu Santo te muestra, porque a pesar de que hubo todo ese proceso que vivió la escritura, todo ese proceso que vivió la escritura, dirás, pues entonces eso está lleno de errores. No está lleno de errores, porque el Espíritu Santo se encargó de que 66 libros, no sé cuántos autores, en diferentes épocas, con diferentes años, y todos hablando de lo mismo. O sea, por algo en la Biblia sigue siendo el bestseller, el libro más vendido de la historia. Porque a pesar de que se le ha hecho tanta cosa, siempre está trayendo luz. Y ahí es donde sigue la segunda parte de esto, que es lo que vamos a ver el domingo que viene. ¿Cómo vamos a cambiar las imágenes de nuestros pensamientos por las imágenes de la palabra de Dios? Es importante que entonces hoy nos vayamos con esto.
la relación que ahora hay entre la mente y el alma y el corazón. La primera fue mente con alma y corazón, ahora es corazón con la mente y el alma. El corazón, lev, es la sede de los deseos y motivaciones. Aunque la mente procesa el entendimiento, ¿sí? Aunque la mente es la que procesa los pensamientos, el entendimiento, es el corazón el que proporciona los impulsos emocionales que guían las decisiones. Aunque la mente es la que razona, la que dice, no se debe hacer esto, el corazón es el que dice, sí lo vamos a hacer porque lo importante es tal cosa. Y somos guiados. Por eso dice que nos guía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía. Habrán algunos que dirán, no, pero Jeremías dijo que el corazón del hombre es engañoso. Sí, él lo dijo, pero tendremos que mirar el contexto en que lo dijo. ¿Por qué lo dijo? Porque es que cuando Jeremías estaba predicando, pues ese pueblo sacrificaba a sus hijos al Baal, como si nada, y ellos pensaban que estaban haciendo el bien. Ellos en su mente creían que estaba bien. Entonces, claro, su corazón estaba oscuro. Entonces, claro, él tuvo que hablar de eso. Ahora, cuando viene Jesús, dice que Él nos da un nuevo corazón. Y Ezequiel nos da una promesa, dice, quitaré el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Amén, así es. ¿Ven? Porque siempre miramos y hablamos, sacamos del contexto un texto y formamos un pretexto. Entonces yo siempre que estudio la escritura debo empezar y eso es otra cosa que me gustaría que, pero ya no lo voy a hacer, yo quiero hablar más. El tema de aplicar una buena hermenéutica de la escritura. Yo no puedo coger un texto y decir, es que esto dice así. No, yo debo mirar el contexto. Cuando miro el contexto literario, cuando miro el contexto de la escritura, pues me doy cuenta que la escritura me está hablando de algo. Yo no puedo interpretarla a mi forma personal. Ya hay una cuestión que está ahí establecida. Ahora, nos dice aquí, es por eso que es crucial que el corazón sea purificado. ¿Vale? Sigue. Y con eso terminamos. Dejé al final esta imagen porque creo que es la que más se acerca a lo que necesitamos hoy. Que nuestro corazón y nuestra mente palpiten en un solo sentir. Que nuestro corazón y nuestra mente se unifiquen para que nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu sean santificados por el Padre Eterno. Les invito a que nos pongamos en pie. David, hay una canción de Marcos Vidal que se llama Aquí estamos. ¿La puedes poner por favor? Mientras suena esta canción, vamos a... Bueno, quiero saber si quedó claro hasta aquí cómo vamos. Nos falta el alma, ¿no? Pero hasta aquí, ¿con qué nos quedamos hoy? Yalila, ¿con qué te quedas hoy? Wow, mucho. Que debo vigilar mis pensamientos y mi corazón a ver si están alineados. Bien. Conforme a lo que Dios quiere que yo sea. ¿Con qué te quedas hoy? Como mi mente es, el Espíritu Santo Dios de la melodía para poder transformar la mente, o sea, que esa dirección viene desde el Espíritu, que era como lo primero, y el Espíritu entonces, si yo estoy en Cristo, el Espíritu entonces va mandando lo correcto a mi mente y a mi corazón, pero yo necesito estar en Cristo, porque nadie más. Amén. Gabriela, ¿con qué te quedas? Lo que más
solamente que me quedo, sino que pues tengo que transmitirlo. Amén. David, después de pecar, después de haber cometido adulterio, después de haber asesinado al esposo de Betsabé, se presentó delante de Dios y le dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón puro y un espíritu recto dentro de mí. Quizás tu vida hasta hoy ha sido una caída y una levantada. Pero yo recuerdo cuando era niño que cuando yo jugaba y me caía y me raspaba las rodillas, yo lo que hacía era que me paraba de la caída, me soplaba la herida, me la limpiaba y seguía jugando. ¿Quién hizo eso alguna vez? Se cayó, se rompió y bueno, hágale, tíramela. Caídas vamos a tener en esto. Quizás hoy salga de aquí y tenga una recaída, haga algo que está mal. Aquí estamos, no por nuestra habilidad, sino por su compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo es la gracia de Dios y que siempre habrá un mañana. ¿Cuál? El mañana de que yo entiendo que mi mente necesita ser renovada, que mi espíritu necesita ser purificado, mi corazón, que mi cuerpo, mi alma y mi espíritu necesitan permitirle al Dios de la paz, como dice Tesalonicenses, el mismo Dios de paz nos santifique por completo en mi ser, en mi cuerpo, en mi alma, en mi espíritu, y que lo mantenga irreprensible hasta la venida de Jesús. Yo les invito a que cierren sus ojos, levanten su voz mientras esta canción sigue sonando, unos minutos, y digámosle a Dios eso. Recita si es posible este verso, si lo tienes allí en la Biblia, léelo y hazlo tuyo, hazlo propio. El mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, y los mantenga irreprensibles hasta la venida del Señor Jesucristo. Señor, yo te doy gracias por esta mañana. Señor, yo te bendigo porque eres bueno, porque no hay nada que esté fuera de tu mano, Señor, y lo que ha pasado hasta hoy en nuestras vidas es parte de un propósito, es parte de la sincronización del propósito de Dios para nuestra vida. Señor, nos sincronizamos contigo, sincronizamos nuestro corazón, nuestra mente, como dice tu palabra, llevamos cautiva toda nuestra vida, no solo nuestros pensamientos, como dice la Escritura, que tu Escritura dice que debemos llevar a la obediencia a Cristo toda nuestra mente. Quiero también traer mi corazón, quiero también traer mi cuerpo, quiero traer también mis ojos, quiero traer mi boca, quiero traer mis pensamientos, quiero traer mi corazón, mis sentimientos, mis emociones, mi voluntad. Señor, las traigo a ti, a la cruz que trae paz. Las traigo a ti, Señor, y levantamos, Señor, en esta mañana ese espíritu de amor, ese espíritu de paz, ese espíritu de armonía en nuestro ser, para que haya ese mismo espíritu de amor, paz y armonía en mi casa, para que haya ese amor, espíritu y paz, Señor, en la iglesia, para que seamos, Señor, luz a las naciones, para que no seamos cristianos de cada 8 días, sino cristianos, Señor, con el poder del Espíritu Santo para llenar esta tierra de tu palabra, llenos del Espíritu Santo para llevar la voz que clama en el desierto, Señor, en el desierto del mal, en el desierto del dolor, en el desierto de la angustia, en el desierto de la desesperación que está sumido el mundo,
Ayúdanos, Señor, a que seamos sanos para sanar, a que seamos sanos para sanar, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestra alma. Señor, la sometemos a ti, la traemos a ti y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que vengas a nuestro corazón ahora y nos llenes poderosamente, Señor. No por nuestra habilidad, sino por tu compasión, aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia y conscientes de que siempre habrá un mañana. En tu nombre y por la fe, aquí estamos. Aquí estamos, Señor. Ayúdanos a ver a los demás también como tú ves, nuevos. Padre, ayúdanos esta mañana también a poder adorarte, Señor, como estamos, como somos. Te alabo, mi Dios. Amén. Amén. Gracias. Los espero en mi café, mi café. Ya lo dije, mi café que hoy. Vamos, el cafecito, porque a ver cómo está esto. Ese Joselín. Muy bien, muy bien.